Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi padre me permitió quedarme en casa por un examen. Terminé bajo el sofá viendo a mi madre entrar con otro hombre. Mi mundo se está desmoronando y todo por culpa de mi madre. Jamás imaginé que podría sentir tanto resentimiento hacia alguien, especialmente hacia ella. Siempre ha sido una persona manipuladora y egoísta que solo piensa en sí misma. Si hubiera previsto las consecuencias, la habría alejado de mi vida hace mucho tiempo. Ahora me encuentro completamente perdida, sin apoyo y sin nadie que crea en mi palabra. Mi reputación está por los suelos y todo lo que conocía se ha desvanecido. Crecí en un hogar particular. Tengo un hermano mayor llamado Sean que me lleva 11 años de diferencia. Él tiene 34, y yo 23. Mis padres lo tuvieron siendo muy jóvenes. Mi madre tenía 20 años y mi padre 23. Su plan siempre fue tener un solo hijo. Querían formar una familia pequeña, solo mamá, papá y Sean. Su razonamiento era que, al tener un hijo siendo jóvenes, podrían dedicarse a criarlo adecuadamente, y, cuando él creciera, ellos todavía serían lo suficientemente jóvenes para disfrutar su vida juntos. Esta fue su motivación para tener a Sean a temprana edad. Sin embargo, mi llegada no estaba en sus planes. Fui producto de un embarazo inesperado, y ninguno de los dos deseaba volver a ser padre. Nunca me permitieron olvidar este hecho. Desde pequeña me hicieron saber que era el miembro adicional de la familia. Así me trataban, especialmente mi madre. Mi padre siempre dice que, aunque no me planearon, no podría haber pedido nada mejor porque me ama más que a nada en el mundo. Y sé que es verdad porque, si bien reconoce la realidad de la situación, siempre me ha demostrado su amor y apoyo incondicional. Jamás he tenido motivos para quejarme de él. La historia con mi madre ha sido completamente diferente. Para cuando tenía 6 o 7 años, ya me había dado cuenta de que ella simplemente no me toleraba. Me detestaba y ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Mis padres tuvieron numerosas discusiones por esto, pero su trato hacia mí nunca mejoró realmente. Había períodos breves de mejoría justo después de las peleas, pero duraban como máximo 2 o 3 semanas antes de que todo volviera a la normalidad. Esta fue la dinámica durante gran parte de mi niñez, hasta que todo cambió drásticamente cuando cumplí 11 años. Ese día quedó grabado en mi memoria para siempre. Se suponía que debía ir a la escuela, pero le dije a papá que no me sentía con ánimos. Tenía un examen de matemáticas que me preocupaba y simplemente no quería presentarlo. Afortunadamente, papá fue comprensivo. Como él era quien me preparaba para la escuela, me sugirió que me quedara tranquila hasta que mamá se fuera a trabajar, alrededor de las 10, y fingiríamos que me había ido a clases. Mamá nunca me habría permitido faltar, supuestamente porque consideraba que la educación era fundamental para los niños. Pero ese día descubrí la verdadera razón por la que mamá no quería que me quedara en casa. Alrededor de las 10, ella se fue a trabajar. Para las 10:30 yo estaba en la sala viendo televisión. Era como tener una pequeña celebración privada. Aproximadamente 1 hora después, cuando estaba por regresar a mi habitación, escuché el tintineo de llaves en la puerta. Me quedé paralizada por un momento pensando que podría ser un ladrón. No sé exactamente qué pasó por mi mente, pero en lugar de correr escaleras arriba, regresé a la sala y me escondí debajo del sofá. Esa fue una decisión ingenua que me ha dejado traumatizada desde entonces. Vi entrar a 2 personas y una de ellas era definitivamente mi madre. Reconocí sus zapatos y luego su voz. También estaba completamente segura de que el hombre que la acompañaba no era mi padre. Percibí un fuerte aroma que años después identifiqué como alcohol. Podía imaginar claramente lo que estaba sucediendo en el sofá, y nunca me había sentido tan asqueada en toda mi vida. Estaba aterrorizada, sin saber si debía permanecer oculta o salir. Si me quedaba, tendría que soportar escuchar lo que estaba ocurriendo, y si salía, sabía que mamá me regañaría por faltar a la escuela. Intenté mantenerme inmóvil todo lo posible, pero simplemente no pude soportarlo más. No sé qué me pasó, pero salí gateando de debajo del sofá gritando descontroladamente, con los ojos cerrados, y corrí escaleras arriba. Cerré la puerta de mi habitación de un golpe y me derrumbé llorando. Ese día sigue vívidamente presente en mi memoria, y aún me cuesta hablar de ello o procesarlo adecuadamente, a pesar de los años transcurridos. Estuve sollozando en la cama, ni siquiera recuerdo en qué momento me quedé dormida. Me desperté con alguien golpeando mi puerta y sabía que tenía que ser mamá. No respondí. Ella me amenazó diciendo que no me daría comida ni me permitiría ir a la escuela si no abría la puerta. Nunca había experimentado tanto miedo como ese día. Cuando salí, me sujetó del brazo y me advirtió que si alguna vez le contaba a alguien lo que había visto, ella lo negaría todo y yo quedaría como una mentirosa, y papá me echaría de casa porque detesta las mentiras. Intenté mostrarme valiente, y le dije que de todas formas le contaría a papá o a Sean, pero ella me dio una bofetada y me amenazó diciendo que si decía algo,
destruiría a la familia y yo terminaría en la calle. Ahora sé que estaba mintiendo, pero en ese momento estaba aterrorizada. Le creí como la niña que era, aunque no debería haberlo hecho, pero lo hice. Creí cada palabra que dijo y sentí que si revelaba la verdad, ella realmente me echaría de casa, y yo sería la responsable de destruir a la familia. Entre lágrimas, le prometí que nunca diría una palabra, y mantuve esa promesa como un juramento durante años. Sin embargo, conforme fui creciendo, comencé a ganar confianza. Gradualmente comprendí que ella realmente no tenía poder sobre mí, y que si decidía contarle a papá, no había nada que ella pudiera hacer. Para cuando cumplí 16 años, había decidido que le contaría a papá lo que había presenciado. En su defensa, nunca había vuelto a presenciar algo similar, y por lo que sabía, probablemente había terminado su relación con aquel hombre. Pero aún lo sabía y sentía que debía hacer algo al respecto. De alguna manera mamá se enteró de mis intenciones, tal vez mi comportamiento me delató, no estoy segura, pero algo definitivamente lo hizo porque un día se me acercó llorando e intentó decirme lo arrepentida que estaba por lo que había hecho, y que finalmente podía hablar conmigo como una adulta porque yo ya había madurado. No debería haber caído en su manipulación, pero lo hice. Pensé que era muy perspicaz, pero no lo era, y ella me manipuló como quiso. Debería haber reconocido que estaba tratando con una persona cruel y narcisista, y que ninguna de sus lágrimas falsas tenía valor alguno. Me dijo que estaba profundamente arrepentida por lo sucedido, y que había sido solo esa vez y que nunca más había vuelto a ocurrir, y que no sabía por qué había actuado así. Básicamente, fue una disculpa narcisista típica, donde intentó desviar la culpa y victimizarse. Desafortunadamente para mí, le creí. Confié en ella cuando dijo que nunca había vuelto a contactar a ese hombre, y tuvimos una conversación aparentemente sincera donde ambas lloramos. Después me di cuenta de que la sinceridad solo vino de mi parte. Tras ese día, decidí dejar el pasado atrás y me convencí de que no tenía sentido contarle a papá o a Sean después de tanto tiempo, porque el tiempo había pasado y ella parecía verdaderamente arrepentida. Pensé que ambas nos llevaríamos el secreto a la tumba por el bien de la familia. Pero nunca me había equivocado tanto en mi vida. Después de nuestra conversación, la relación entre nosotras mejoró temporalmente. Me resultaba más fácil estar cerca de ella y sentía que me había quitado un peso de encima. Luego, 2 años después, me fui a la universidad. En la universidad, comencé a distanciarme naturalmente de mi familia. No fue algo intencional, simplemente sucedió. Disfruté mucho esa etapa y descubrí que la vida podía ser verdaderamente tranquila y libre de presiones innecesarias. Creo que desde entonces nunca volví a hablar con mamá por más de 5 minutos, y podía notar que eso la molestaba, pero estaba demasiado enfocada en mi vida como para preocuparme. Me aseguraba de hacer tiempo para papá porque él siempre había sido mi padre favorito. En la universidad conocí a mi esposo William, ahora de 27 años. Es el hermano de una amiga cercana, y ya estaba trabajando cuando yo estudiaba. Nos tomamos nuestro tiempo para conocernos, pero bastante pronto en la relación supe que él era la persona indicada. Compartimos todo entre nosotros, nuestros secretos más profundos, nuestras historias familiares, todo. El mayor error de mi vida fue no contarle sobre el incidente con mamá, y ahora estoy pagando las consecuencias. Y es mi culpa, debería habérselo dicho. Me tomé demasiado en serio mi promesa a mamá de llevarme este secreto a la tumba, y por eso mi vida como la conozco está completamente destruida. Muy al inicio de nuestra relación, Will me había dejado claro que la infidelidad era algo totalmente inaceptable para él. No toleraría ningún tipo de engaño, y ante la más mínima infidelidad, terminaría la relación. Eso en realidad me tranquilizó porque, dado lo que había presenciado durante mi infancia, era muy cautelosa con las relaciones románticas, y en el fondo naturalmente asumía que todos engañan, o que la mayoría de las personas no considera la infidelidad como algo grave. Encontrar una pareja que rechazara completamente el engaño fue una bendición inesperada, especialmente para mí que tenía tanto trauma relacionado con ese tema. Hubo múltiples momentos en nuestra relación donde tuve la oportunidad de contarle sobre esta parte de mi infancia, pero nunca lo hice. Siento que eso estuvo mal de mi parte y fue injusto para él, porque él había compartido conmigo todo sobre su infancia, todos sus traumas, todos sus problemas, todo. Debería haber hecho lo mismo, él es mi pareja y necesitaba saberlo. Todo lo que le había dicho era que tenía una relación algo tensa con mi madre, porque ella favorecía a su hijo, y que teníamos diferencias de opinión en muchos temas durante mi crecimiento. Si le hubiera contado cuál era el verdadero problema, las cosas habrían sido muy diferentes, y no me encontraría abandonada por la persona que se supone debe amarme más que nadie, pero ni siquiera puedo culparlo, no es su culpa. Es solo mi ingenuidad y la maldad y venganza de mi madre que se han combinado para arruinar mi vida.
Me casé con Will hace poco menos de un año. Mis padres lo aprecian y mantienen una relación bastante buena con él. Incluso Sean lo tiene en alta estima y mantienen comunicación ocasional. Tanto es así que mi relación con mi propio hermano ha mejorado gracias a mi esposo. Incluso la familia de Sean parece apreciarme y nunca me han dado motivos para pensar lo contrario. En general, Will y yo hemos sido bastante felices en nuestro matrimonio y no hemos tenido problemas con nuestras familias tampoco. Pero hace 2 semanas, papá me llamó y dijo que necesitaba que Will y yo fuéramos a casa urgentemente. Se ofreció a enviar boletos si era necesario, pero insistió en que debíamos estar allí ese mismo día. No sabía qué había sucedido, y él no quería dar más detalles. Me preocupé porque sonaba como una emergencia médica por su tono de voz. Llamé a Sean y me dijo que papá también había contactado a él y a su esposa, pero que no sabía nada más. Llegué a casa ese día con un terrible presentimiento. Sabía que algo andaba mal, o que pronto lo estaría. ¿Conoces esa sensación de vacío en el estómago cuando sabes que algo malo va a suceder? Puedes sentirlo pero no puedes identificar exactamente qué será. Así me sentía en ese momento. Al entrar, había un silencio inquietante en la casa. Papá parecía haber estado llorando sin parar. Sus ojos estaban hinchados y su rostro inflamado, y mamá estaba en otra habitación con la mirada perdida. Le pregunté a papá qué sucedía pero no respondió, solo comenzó a hacer conversación trivial con nosotros. Era muy preocupante y no entendía qué estaba pasando. Le pregunté a mamá y dijo que pronto nos explicaría. No pasó nada esa noche porque Sean no pudo llegar hasta muy tarde, y para entonces todos estábamos agotados. La mañana siguiente, mamá reveló la verdad. Dijo que nos había reunido porque tenía algo que compartir con todos, y aunque habría preferido no hacerlo de esta manera, era la insistencia de papá lo que la obligaba a tomar este camino. Anunció que papá había decidido divorciarse de ella porque había estado manteniendo una relación extramarital durante los últimos años. En el momento que lo dijo, sentí mi cuerpo entumecerse. La miré, pero ella evitaba mi mirada. Simplemente no podía creer lo que estaba diciendo. Todas esas lágrimas, todo ese drama emocional de años atrás no había significado nada para ella. Ni siquiera sabía si se trataba del mismo hombre o no. Solo sabía que ella era una infiel habitual y una mentirosa compulsiva, y que nada más sobre ella me importaba en ese momento. Pero lo que dijo después me dejó completamente atónita. Afirmó que su aventura no era un secreto tan grande como papá estaba haciendo parecer, y que ella había estado involucrada con su amante, a quien llamó el amor de su vida, durante mucho tiempo. Y todo este tiempo, aseguró, yo había estado al tanto de todo e incluso la había animado a continuar, ni siquiera supe cómo reaccionar. Miré a mi padre y él solo me observaba con lágrimas en los ojos. Y no sé qué pasó, pero fue como si algo dentro de mí se activara. Me levanté y comencé a gritar que todo lo que ella estaba diciendo era mentira. Jamás había alentado nada y ella empezó a gritarme por contradecirla. No creo que fuéramos coherentes después de ese punto, y honestamente para mí no importaba porque en ese momento, no estoy exagerando, sentía un impulso incontrolable contra mi propia madre. La situación solo siguió escalando entre nosotras y hubo un momento en que casi llegamos a los golpes, y tuvieron que contenerme físicamente. Nada llegó a suceder, pero si hubiera pasado, sinceramente no me habría arrepentido. Para cuando nos separaron, ella de alguna manera había logrado convencer a todos de que yo había conocido su aventura todo el tiempo, y que la había ayudado a mantener el engaño durante años. Seguí negando sus acusaciones y después de un tiempo ni siquiera me molesté en responderle. Fui directamente hacia papá y le supliqué que me escuchara. Él dijo que lo haría, pero necesitaba tiempo porque estaba devastado y agotado. Esa fue la noche más larga de mi vida, y no pude dormir en absoluto. Nadie me dirigía la palabra, ni siquiera Will. Al principio pensé que simplemente no sabía qué decir, pero ahora que ha pasado tiempo, me doy cuenta de que esto lo ha afectado profundamente. Cuando bajé la mañana siguiente, mamá nos informó que papá había empacado una maleta y se había marchado, y que era momento de que nosotros también nos fuéramos. Tuve otra discusión acalorada con ella, pero ya no tenía sentido porque el daño estaba hecho. Regresamos a casa. He intentado comunicarme con papá desde entonces, pero apenas responde con 2 o 3 palabras. Le he dicho que necesito hablar con él sobre esto, pero insiste en que él se pondrá en contacto cuando esté listo. Han pasado aproximadamente 10 días desde que volvimos, y estoy completamente destrozada. Estoy muy preocupada por papá y, aunque Will ha sido comprensivo, también ha estado distante. Ni siquiera tengo la energía para preguntarle qué le sucede porque estoy demasiado envuelta en mi propio drama y en este momento necesito desesperadamente su apoyo. He bloqueado a mamá en todas las redes porque literalmente ha destruido mi vida. He intentado contactar a Sean, pero él también ha sido cortante conmigo.
Es decir, realmente no puedo culpar a ninguno de ellos. Están creyendo la versión que mamá les ha contado y solo puedo culparme a mí misma por no haber tenido el valor de hablar antes. Podría haber evitado tanto dolor. Fui tan ingenua al creerle cuando dijo que todo había terminado. Debería haber defendido a papá. Debería haber dicho algo. Una parte de mí siente que no soy completamente culpable porque era solo una niña cuando todo esto sucedió. Pero otra parte no puede evitar preguntarse si tal vez esto es una forma en que el universo me está castigando por encubrir a una persona que no lo merecía y guardar su secreto. Incluso siendo una niña pequeña, sabía que las acciones de mi madre estaban mal. Sabía que estaba mal mantener el silencio. Tal vez debería haber sido valiente entonces, y tal vez este es el precio que estoy pagando por mi cobardía. Simplemente no sé qué hacer ahora y no tengo idea de cómo podré superar esto. Actualización 1. El drama en mi vida parece no tener fin. Papá ha regresado a casa y mamá procederá con el divorcio. Por fin habló conmigo y le dije que necesitaba reunirme con él para conversar en persona. Me dijo que vendría a mi ciudad durante el fin de semana, y sentí un gran alivio porque finalmente podría contarle mi versión de la historia, la verdadera versión. Pero poco sabía que este alivio sería momentáneo. Justo después de terminar la llamada con papá, Will se me acercó diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. No imaginaba lo que estaba por venir. Me explicó que desde que mamá había revelado todo a la familia, no podía dejar de cuestionarse porque nunca le había dicho nada a papá, y que de alguna manera creía que yo había sido cómplice de las acciones de mamá. Mencionó que yo había tenido la oportunidad de confiar en mi hermano mayor, quien era mucho mayor y habría sabido cómo manejar la situación, pero había optado por mantener silencio sobre mamá durante todos estos años. Expresó que todo esto le perturbaba, y le hacía sentir que yo era alguien que podría aprobar o incluso encubrir una infidelidad. Y en su peculiar razonamiento, de alguna manera equiparaba esto con la posibilidad de que yo misma pudiera ser infiel. Dijo que si había sido capaz de ocultar la aventura de mi madre durante tanto tiempo, también podría engañarlo a él, y que esa idea le incomodaba profundamente. Le expliqué que mi madre me había asegurado que había terminado todo, pero él insistió en que yo aún tenía una obligación moral hacia mi padre, lo cual reconozco como cierto. Ahora dice que está reconsiderando todo nuestro matrimonio después de este incidente, y siente que lo he engañado de alguna manera, porque siempre supo que él tenía una postura firme sobre la infidelidad, y considera que debía haber sido honesta desde el principio. Apenas hemos conversado desde entonces. Ahora me siento perdida. Es un problema tras otro, todos llegando simultáneamente para destruir mi vida. Por fin había tenido un breve momento de paz cuando hablé con papá y ahora esto. Ni siquiera sé qué situación abordar primero. Parece que Will ya ha tomado una postura y no sé qué más decir para calmar sus temores. Aunque no lo expresa directamente, sé que en el fondo duda de mi versión de los hechos, y realmente cree que quizás sí ayudé a mamá a mantener su secreto todos estos años. Y si ese es el caso, verdaderamente no sé qué puedo decir o hacer para mejorar la situación y hacerle entender que me están culpando injustamente, y que nada de esto es verdad. Mi vida se ha convertido en una pesadilla completa en cuestión de un mes, y me siento perdida. Solo quisiera que todo esto fuera un mal sueño, y que las cosas volvieran a la normalidad. Es una tortura. Tengo que reunirme con papá y necesito claridad mental, pero con Will lanzándome esta bomba, no tengo idea de cómo voy a poder enfrentar a papá. Lo que sí tengo claro es que en este momento debo priorizar a mi padre y necesito que él conozca la verdad de lo sucedido. Si el tiempo que esto tome es suficiente para que Will tome una decisión sobre nuestro matrimonio, que así sea. Pero no puedo seguir complicando las cosas con papá. Me ha costado mucho convencerlo de que acepte reunirse conmigo, y no voy a desperdiciar esta oportunidad solo porque mi propio esposo no confía en mí. Espero que todo mejore, pero viendo cómo están las cosas en este momento, esa parece una esperanza lejana, y no soy ingenua para creer en ello. Actualización 2. Papá y yo nos reunimos, y sorpresivamente, Sean también estuvo presente. No entraré en los detalles específicos de la conversación, pero fue extensa y emocionalmente agotadora para los tres. Hubo muchas lágrimas y momentos difíciles, pero afortunadamente pude aclarar la situación y compartir mi versión de los hechos. Y para mi asombro, papá me creyó inmediatamente. Le pregunté por qué, ya que me había acostumbrado a que todos me señalaran como la destructora del hogar. Me respondió que yo era solo una niña, y que hice lo que consideré mejor en ese momento, y que mamá había vuelto a manipular la situación, convirtiéndome en la villana por ocultar algo siendo apenas una niña de 11 años, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. Me aseguró firmemente, sin dejar lugar a dudas, que ella era quien había destruido nuestro hogar, no yo. Y que esta no era la primera vez que sucedía. Pocos años después de mi nacimiento,
Sean también había descubierto a mamá con alguien y se lo había contado a papá. Cuando papá confrontó a mamá, ella hizo pasar un momento terrible a Sean. Por eso papá dijo que se alegraba de que yo hubiera actuado como lo hice, porque no habría podido soportar la culpa de que ella me maltratara. Sean parecía devastado y se disculpó repetidamente por no defenderme aquel día, explicando que toda la confrontación le había traído tantos recuerdos dolorosos, que simplemente se quedó paralizado. Honestamente no entiendo por qué se disculpaba. Él no había hecho nada malo, y si yo hubiera estado en su lugar, habría reaccionado exactamente igual. La reunión resultó bien, y tanto Sean como yo, estamos intentando convencer a papá de que sea firme en el proceso de divorcio, y se asegure de que ella no pueda seguir viviendo a sus expensas. Él no es una persona vengativa, así que sé que no nos escuchará, pero desearía que lo hiciera. Mi madre es la persona más despreciable que he conocido y ruego todas las noches no terminar como ella. Merece sufrir las consecuencias de todo el dolor que nos ha causado, y no hay posibilidad de redención o perdón para ella. Ni una sola persona en la familia se ha librado de su infidelidad y comportamiento tóxico, y ella parece llevarlo como un trofeo. Está tan perturbada mentalmente que creo que necesita ayuda profesional. Que Dios ayude a su nueva pareja porque verdaderamente no sé cómo va a tolerarla. Sean y yo hemos decidido cortar completamente el contacto con ella. No hay nada más que decirle. Me siento muy aliviada de que al menos este aspecto esté resuelto. Ahora tengo otra batalla que librar. Aunque estoy agotada y exhausta, desearía poder simplemente hacer que todo desapareciera. Sé que no puedo y debo enfrentar la situación directamente. Actualización 3. Esta será mi actualización final. Antes de que pudiera hablar con Will, Sean ya había tomado la iniciativa de conversar con él. No le había contado mucho a Sean sobre mi situación con Will, pero supongo que sintió que era su responsabilidad ayudarme donde pudiera. Sean le contó a Will sobre cómo él había vivido una experiencia similar con mamá. Aunque no conozco los detalles específicos de sus conversaciones, sé que fue lo suficientemente convincente porque Will vino a mí llorando, y se disculpó por haber dudado de mí. Ni siquiera tuve que hacer nada. Nos sentamos y le conté todo detalladamente, y él simplemente me sostuvo mientras relataba todo el trauma que había experimentado y me abrazó mientras lloraba. Por fin sentí que estaba allí para escucharme, y no para acusarme de ser una mala persona, porque ya había pasado gran parte de mi vida sintiéndome así de todos modos. Las cosas han mejorado significativamente entre nosotros, y él reconoció que manejó toda la revelación de manera inadecuada y que, en lugar de apoyarme, complicó más las cosas para mí. Honestamente ni siquiera me importa todo eso ahora. En un mundo ideal, sí, él debería haber sido más comprensivo desde el principio, pero seamos realistas, nada de esto es ideal. Tuvo una reacción humana, una que no me agradó, pero agradezco que al menos tuviera la disposición de ver las cosas desde mi perspectiva y estar abierto a entender. Estaba aterrorizada ante la posibilidad de perder mi matrimonio por esto, y ese era un precio que simplemente no estaba dispuesta a pagar. Pero me alegro de que no llegara a ese extremo. De hecho, esto ha fortalecido aún más nuestro vínculo. Solo espero que papá también pueda empezar a ver algo positivo en todo esto.